la teoría de Silo es la clave para poder empezar a estudiar de verdad los grupos finitos. Es decir, sin teoría de Silo, pues todo lo más que se tiene es, por ejemplo, el teorema de Cauchy, que nos dice que si P divide el orden de un grupo hay un elemento de orden P, y a partir de él podemos construir un subgrupo de orden P, pero sin teoría de Silo no se puede llegar muy lejos. Es decir, conocer un grupo, al final, pues viene a ser, por lo menos, poder decir conocer sus subgrupos. Entonces, para conocer subgrupos de orden relativamente grande, pues es necesario tener algo más que el teorema de Cauchy. Ese algo es la teoría de Silo. A partir de la teoría de Silo se pueden empezar a construir muchos subgrupos de un grupo de orden relativamente grande. Bien, entonces, ¿qué es un subgrupo? ¿Qué es la teoría de Silo? ¿Qué es un subgrupo de Silo? Definición. Si G es un grupo de orden P a la A por N con N coprimo con P, se llama subgrupo de Silo. De G, o simplemente P Silo de G, a todo subgrupo de G de orden este de aquí, de orden P a la A, de orden la P parte, lo que se llama la P parte del orden de G. Bien, entonces la teoría de Silo lo que nos dice, vale, en general, el teorema de Lagrange ya nos dice que el orden de un subgrupo divide el orden del grupo, pero sin embargo lo recíproco no es cierto, en el sentido de que, en general, si tenemos un divisor del orden de un grupo, no tiene por qué haber subgrupos de ese orden. Lo que nos dice la teoría de Silo es que para este orden, para P a la A, sí que hay subgrupos de dicho orden, y además tienen una propiedad muy fuerte, que es, por ejemplo, que todos ellos son conjugados, y por ello veremos que todos ellos son isomorfos. Y estudiar los subgrupos de Silo es útil para empezar a entender los grupos finitos. ¿Vale? En el fondo, reduce algunas cosas sobre grupos de orden con varios factores primos distintos a conocer cosas de P grupos, en cierto modo. ¿Vale? Tampoco, quiero decir, esto es muy superficial, ¿vale? Tampoco es nada preciso lo que he dicho. Bien, entonces, como decía, la teoría de Silo nos dice que siempre hay subgrupos de este orden. Vamos a demostrarlo. Eso es el teorema de existencia de Silo. Teorema de Silo, existencia. Y dice que sea G un grupo de orden P a la A por N con P y N coprimos. Entonces G tiene un P Silo, algún P Silo. Entonces G tiene algún P Silo. Vamos con la demostración. Ok.
que es por inducción sobre el orden de G. Bien, muchas cosas sobre grupos finitos se demuestran por inducción sobre el orden del grupo. Entonces, cuando se muestra algo en teoría de grupos por inducción sobre el orden del grupo, pues bien, si se quiere habría que empezar por probar el caso que el orden del grupo sea 1, pero en ese caso pues no, es algo obvio, ¿no? Porque un grupo de orden 1, si falla para orden 1, mal vamos, ¿no? Entonces, habitualmente el caso de grupos de orden 1 ni siquiera se menciona. Entonces, simplemente suponemos que el resultado es cierto para grupos de orden menor que el orden de G y vamos a demostrarlo para grupos de este orden. Vamos a distinguir dos casos. Caso 1. El caso 1 es que existe H subgrupo propio de G tal que P no divide al índice de H. Vale, en este caso tenemos nuestro grupo G, por aquí un subgrupo H, por aquí el 1. P no divide a este trozo y eso significa que toda la P parte del orden de G ha de dividir a este trozo, ¿vale? Como P no divide al índice de H, P a la A ha de dividir al orden de H. Es decir que lo que significa es que el orden de H es P a la A por un cierto M con M un divisor de N y M menor que N. Vale, recordamos que el orden de G era P a la A por N. Vale, ahora, como el orden de H es menor que el orden de G, pues aplicamos la hipótesis de inducción. Aplicamos la hipótesis de inducción y lo que nos dice es que existe un P subgrupo de H tal que el orden de P es igual a P a la A. Pero como P también es subgrupo de G, es un subgrupo de H, luego es un subgrupo de G, y su orden es el adecuado, P es un P low, era un P low de H, pero también es un P low de G. Y esto completa el caso 1. Ahora vamos con el caso 2. Que es que para todo H subgrupo propio de G, el primo P divide al índice. Bien, y vamos a empezar viendo que P divide al orden del centro de G. ¿Esto por qué es? Bien, pues tenemos la ecuación de clases, por la ecuación de clases, el orden del grupo es el orden del centro más la suma de los cardinales de las clases de conjugación de elementos no centrales. Bueno, más la suma desde y igual a 1 hasta t de cardinal de k sub i, donde k sub 1, k sub t son las clases de conjugación
de G de cardinal mayor que 1. Vale, ahora queremos ver que P divide al orden del centro de G, que lo tenemos aquí. Ahora, lo que sabemos es que P divide al orden de G. ¿Vale? Si P no divide al orden de G, es que el orden de G es P a la 0 por n, y el teorema nos dice que G tiene algún subgrupo de orden 1, lo cual es cierto. Es decir, si P no divide al orden de G, el teorema es obvio. ¿Vale? Si P no divide el orden de G, el teorema es obvio, luego podemos suponer que efectivamente P divide el orden de G. Ahora queremos ver que P divide al cardinal de esta suma. ¿Vale? Vamos a ver que P divide al cardinal de cada K sub i. ¿Vale? Entonces, si vemos que P divide al cardinal de cada K sub i, habremos terminado. Tendremos que P divide al orden del centro de G. Bien, entonces, ¿por qué P divide al cardinal de cada K sub i? Por lo siguiente. Como los K sub i son clases de conjugación, o sea que K sub i son el índice del centralizador de algún elemento de la clase. O sea que el cardinal de K sub i es el índice de algún subgrupo, además propio, porque el cardinal de K sub i es mayor que 1. Entonces estamos en el caso en el que P divide al índice de cualquier subgrupo propio, o sea que P divide a estos números de aquí, o sea que P divide a cada uno de los K sub i's, P divide a la suma de los cardinales de los K sub i's, y como comentaba antes, deducimos que P divide al orden del centro de G. Muy bien, ya tenemos que P divide al orden del centro de G. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, recordad que estamos argumentando por inducción sobre el orden de G. Vamos a ver que estamos argumentando por inducción sobre el orden de G. En el caso 1 hemos utilizado la hipótesis de inducción a un subgrupo de G, ahora se la vamos a utilizar a un cociente. ¿A qué cociente? Al siguiente. Como P divide al orden del centro de G, el teorema de Cauchy nos dice que existe un X en el centro de G tal que orden de X es P. Sea N el subgrupo generado por X. Como X es central, este N es un subgrupo normal en G y podemos considerar el cociente G entre N. Consideramos el grupo cociente G entre N. Como el orden de G entre N es el orden de G entre el orden de N, es decir, es P a la A menos 1 por N. Bueno, repito, si A fuese 0, si el orden de G fuese N, pues el teorema está demostrado, el teorema es obvio. O sea que podemos suponer que A es estrictamente mayor que 0, que A es un número natural. Vale, entonces, como el orden de G es esto de aquí, que es menor que el orden de G, podemos aplicar la hipótesis de inducción, y lo que nos dice es que existe un subgrupo de G entre N tal que el orden de X es P a la A menos 1. Y ahora utilizamos la descripción que conocemos para los subgrupos de un cociente. Por el teorema de correspondencia de subgrupos,
X ha de ser de la forma P entre N con P subgrupo de G que contiene a N. Muy bien, y ahora, ¿cuál es el orden de este subgrupo P? El orden de P, ¿vale? Tenemos que el cardinal de P entre N es P a la A menos 1 y es el orden de P entre el orden de N. Como el orden de N es P, decimos que el cardinal de P es P a la A y así pues P es el subgrupo que buscábamos. Y esto completa la demostración.